Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Nació el 11 de mayo de 1904 en Gerona, España. En 1916 descubrió la pintura contemporánea durante una visita familiar a Cadaqués, donde conoció a la familia de Ramón Pichot, un artista local que viajaba regularmente a París, la capital del arte del momento. Siguiendo los consejos de Pichot, su padre lo envió a clases de pintura con el maestro Juan Núñez. Al año siguiente, su padre organizó una exposición de sus dibujos al carboncillo en la casa familiar. En 1919, con 14 años, Dalí participó en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueras y en otra en Barcelona, auspiciada por la universidad, en la que recibió el premio Rector de la Universidad. Dalí estudió pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Enseguida atrajo la atención por su carácter de excéntrico dandy. Lucía una larga melena con patillas, gabardina, medias y polainas al estilo de los artistas victorianos. Sin embargo, fueron sus pinturas en las que Dalí tanteaba el cubismo, las que llamaron la atención de sus compañeros de residencia y academia, entre los que se incluían futuras figuras del arte español como Maruja Mallo, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Dalí fue expulsado de la academia en 1926, poco antes de sus exámenes finales, por afirmar que no había nadie en condiciones de examinarlo. La maestría de sus recursos pictóricos se refleja en su impecablemente realista Cesta de Pan. Ese mismo año visitó París por primera vez, donde conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí admiraría profundamente. Picasso ya había recibido algunos comentarios elogiosos sobre Dalí de parte de Joan Miró. Con el paso del tiempo y el desarrollo de un estilo propio, Dalí se convirtió a su vez en una referencia y en un factor influyente en la pintura de estos. Algunas de las características de la pintura de Dalí de aquella época se convirtieron en distintivas para toda su obra posterior. Dalí absorbía las influencias de muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. Sus influencias clásicas pasaban por Rafael, Bronzino, Zurbarán, Vermeer y, por supuesto, Velázquez. Alternaba técnicas tradicionales con sistemas contemporáneos, a veces en una misma obra. Las exposiciones de su obra realizadas en Barcelona en aquella época atrajeron gran atención, en las que se mezclaban las alabanzas y los debates suscitados por una crítica dividida. En aquella época, Dalí se dejó crecer un vistoso mostacho que imitaba al del célebre pintor Diego Velázquez, y que se convertiría en uno de sus distintivos personales el resto de su vida. En 1929, Dalí colaboró con el director de cine Luis Buñuel, amigo de la residencia de estudiantes, en la redacción del polémico cortometraje Un Chien Andalou, en el que se mostraban escenas propias del imaginario surrealista. Dalí afirmó haber desempeñado un papel esencial en el rodaje del filme, sin que este extremo se haya visto confirmado por la historiografía del arte contemporáneo. En agosto de ese mismo año, conoció a su musa y futura esposa, Gala, nacida con el nombre de Elena Ivanovna Diakonova. Era una inmigrante rusa, 11 años mayor que él, en aquel tiempo casada con el poeta francés Paul Éluard.
Ese mismo año, Dalí continuó exponiendo regularmente ya como profesional y se unió oficialmente al grupo surrealista afincado en el barrio parisino de Montparnasse. Durante los 2 años siguientes, su trabajo influyó enormemente en el rumbo del surrealismo, que lo aclamó como creador del método paranoico crítico, el cual, según se decía, ayudaba a acceder al inconsciente, liberando energías artísticas creadoras. En 1931, Dalí pintó una de sus obras más célebres, La persistencia de la memoria, obra en la que, según algunas teorías, ilustró su rechazo del tiempo como una entidad rígida o determinista. Esta idea se ve apoyada por otras imágenes de la obra, como el extenso paisaje o algunos relojes de bolsillo devorados por insectos. Los insectos, por otra parte, formarían parte del imaginario dalídiano como una entidad destructora natural, y tal como explicó en sus memorias, venía determinada por un recuerdo de infancia. Aunque la mayor parte del surrealismo se había adscrito a ideas políticas de izquierda, Dalí mantenía una posición que se juzgaba ambigua en la cuestión de las relaciones entre arte y activismo político. Los líderes del movimiento, principalmente André Breton, lo acusaron de defender lo nuevo e irracional del fenómeno hitleriano, acusación que Dalí refutó afirmando que no soy un hitleriano, ni de hecho ni de intención. Dalí insistía en que el surrealismo podía existir en un contexto apolítico y se negó a denunciar públicamente el régimen fascista alemán. Este y otros factores le hicieron perder su prestigio entre sus camaradas artistas, y a finales de 1934 Dalí fue sometido a un juicio surrealista, del cual resultó su expulsión del movimiento. A esto, Dalí respondió con su célebre réplica: "Yo soy el surrealismo". En 1940, con la Segunda Guerra Mundial arrasando Europa, Dalí y Gala huyeron a los Estados Unidos, donde vivieron durante 8 años. En esos años, Dalí diseñó ilustraciones para ediciones traducidas al inglés de clásicos como El Quijote, la autobiografía de Benvenuto Cellini y los ensayos de Michel de Montaigne. También aportó decorados para la película Spellbound de Alfred Hitchcock y emprendió con Walt Disney la realización de la película de dibujos animados Destino, que quedó inconclusa y que se montó en 2003, mucho después del fallecimiento de ambos. Fue una de las épocas más fructíferas de su vida, pero también discutida por ciertos críticos que veían que Dalí difuminaba la frontera entre arte y bienes de consumo al arrinconar la pintura para volcarse más en el diseño y en artículos comerciales. Desde 1948, Dalí vivió en Cataluña. La posguerra abrió para Dalí una nueva etapa artística, caracterizada por el virtuosismo técnico y el recurso a ilusiones ópticas, así como al imaginario de la ciencia o la religión. Su aproximación al catolicismo se fue haciendo más marcada, influida quizás por la conmoción causada por la bomba de Hiroshima y el amanecer de la era nuclear. El mismo Dalí denominó esta etapa de su arte como el periodo místico nuclear. Su intención parecía ser la síntesis de la iconografía cristiana con imágenes en descomposición relacionadas con la física nuclear, como se desprende de obras como Crucifixión, Corpus y Percubus. Bajo la clasificación de misticismo nuclear, se incluyen también La Gare de Perpignan y El torero alucinógeno. En 1960, Dalí empezó a trabajar en un teatro y museo personal, levantados en el edificio del antiguo Teatro Municipal, construcción del siglo XIX, destruido al final de la Guerra Civil. Fue el mayor de sus proyectos individuales, y a él dedicaría buena parte de sus energías hasta 1974. Incluso más adelante, a mediados de los 80, realizó algunas reformas menores en el edificio. Dalí no se limitó a la pintura, desarrollando nuevos procesos y medios experimentales. Creó un boletín y se convirtió en uno de los pioneros de la holografía artística. Algo nada extraño considerando su larga exploración artística de juegos visuales. Ya durante sus últimos años, artistas como Andy Warhol proclamaron al catalán como una de las influencias más notables del pop art. Dalí también mostró desde siempre un acusado interés por las ciencias naturales y la
las matemáticas. Así se observa en muchas de sus obras, sobre todo las creadas en la década de los 50, en las cuales llegó a componer retratos individuales a partir de cuernos de rinoceronte. Según el artista, el cuerno de rinoceronte significaba la geometría divina, puesto que crece en una progresión espiral logarítmica. También relacionó el concepto con los temas de la castidad y la santidad de la Virgen María. Otro de sus símbolos recurrentes es el elefante, que apareció por vez primera en el sueño causado por el vuelo de una abeja sobre una granada un segundo antes de despertar. Los elefantes dalinianos, inspirados por el obelisco de la Piazza della Minerva de Roma de Gian Lorenzo Bernini, suelen aparecer con patas largas, casi invisibles de deseo, y portando obeliscos en sus lomos. Otro de sus símbolos recurrentes es el huevo. Enlaza con los conceptos de vida prenatal intrauterina y a veces se refiere a un símbolo de la esperanza y el amor. Y así es como se interpreta en su Metamorfosis de Narciso. La actividad artística de Dalí no se limitó a la pintura. Algunas de sus obras más populares son esculturas o ready-mades y también destacó en sus contribuciones al teatro, la moda y la fotografía, entre otras disciplinas artísticas. Dos de los artefactos surrealistas dalinianos más notables fueron el teléfono langosta y el sofá de los labios de Mae West. El 23 de enero de 1989, oyendo su disco favorito, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, murió a causa de una parada cardiorrespiratoria en Figueras, con 84 años, y cerrando el círculo, fue enterrado en la cripta de Figueras, situada en su teatro museo. Eso fue todo. Si te gustó, no te olvides darle a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos, chao.